El libro de Esther es un libro inspirado por Dios, aunque el nombre de Dios no aparece, pero yo sostengo que sí, aparece implícitamente. El pasaje donde aparece el nombre de Dios implícitamente es versículo 16 del capítulo 4 que dice: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. Noche y día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. El tipo de ayuno que Esther pide a Mardoqueo y que ella misma hará, es el ayuno que se utilizaba para pedir algo a Dios, y se utiliza la misma palabra cuando en Jueces 20:26 Israel ayunó delante de Dios, y el verso de Jueces 20:26 dice así: Entonces subieron todos los hijos de Israel, y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. El libro de Esther es un libro donde se puede ver el dedo de Dios librando a los judíos de la muerte. Por otro lado, es un preludio de las persecuciones que los judíos iban a sufrir. Nos indica que, aunque habría sufrimiento y mucho dolor, Dios los libraría. Susa, capital del reino del rey Asuero, se encuentra situada en la parte inferior de los montes Zagros, a unos 250 kilómetros al este del río Tigris, entre los ríos Karké y Dez, en el sudoeste del actual Irán. Existen muchos hallazgos arqueológicos de aquella época. Asuero no es el nombre real de este rey. Asuero era un nombre genérico, de la misma manera que lo era el César de Roma. Algunos creen que el nombre real era Jerjes, y sostienen que Jerjes y Esther eran los padres del rey Ciro que se menciona en Esdras. El primer versículo de Esther dice: Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. El narrador de esta historia nos va a contar la historia que sucedió en los días del rey Asuero. Se cree que el libro de Esther fue escrito alrededor del año 465 a.C. El autor es desconocido, aunque algunas tradiciones dicen que posiblemente fue el mismo Mardoqueo. Desde los versículos 2 al 12, se nos explica la fiesta que Asuero celebró en Susa, capital del reino. Fue una fiesta donde agasajó a toda la población, incluidos sus nobles, sus mandos, generales, y toda la corte. Cuando llevaban 7 días de celebración, mandó traer a la reina Vasti, para exhibirla ante todos, para que admiraran su belleza. La reina Vasti se negó. Parece ser que el rey bebió más de la cuenta, es decir, estaba borracho, y en este estado mandó traer a la reina Vasti, para que todos pudieran ver su belleza. El verso dice así: que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Cuando la orden llegó hasta la reina, ella se negó a ir. El versículo 12 dice así: cuando la orden llegó hasta la reina, ella se negó a ir. La reina Vasti tenía razón para no comparecer, pues no se podía utilizarla como un objeto para disfrute de los demás. No obstante, debería haber comparecido, para no dejar a su marido en ridículo ante todos sus nobles. Esta actitud razonable de Vasti trajo un escándalo a nivel del reino, a lo cual Asuero entendió que debía tomar alguna medida. Y consultó a sus sabios y le dijeron así. Versículo del capítulo 1, verso 16 al 22. Entonces dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes, y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero.
Porque esta acción de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos. Diciendo el rey Asuero mandó que llevaran ante su presencia a la reina Vasti, y ella no fue. Entonces las señoras de Persia y de Media que sepan lo que hizo la reina, se lo dirán a todos los príncipes del rey y eso traerá mucho desdén y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se inscriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea revocado que Vasti no se presente más delante del rey Asuero y que el rey dé su título de reina a otra que sea más digna que ella. El decreto que dicte el rey será conocido en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra al rey y a los príncipes, e hizo el rey conforme al consejo de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmara su autoridad en su casa y que se publicara esto en la lengua de su pueblo. Pasado un tiempo, el rey recapacitó de lo que había hecho con Vasti. Todo indica que se arrepintió, pues el versículo 1 del capítulo 2 dice: Después de estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Pero el rey ya no podía hacer nada, porque el decreto que publicó no podía ser revocado, pues esa era la ley de los medos. Observando los criados del rey su tristeza, le dijeron: Busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai y eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Este consejo de sus criados le alegró el corazón. Tal vez encontraría a una mujer que llenara el vacío que le había dejado la reina Vasti. Así se comenzó a buscar por todo el reino la futura reina y esposa del rey. En el versículo 5 comienza la historia del libro de Ester. Los versos del 5 al 7 del capítulo 2 dice así: Había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Ester, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Mardoqueo cuidó como a una hija a Ester. Mardoqueo era un hombre íntegro, consagrado a Dios. Ahora a través de Ester se abría una puerta de salvación. Dios sabía el futuro y estaba preparando la salvación de los judíos a través de Mardoqueo y Ester. Cuando Ester se presentó ante el rey, no declaró que era judía. Hay que entender que los judíos han estado por todas las naciones, y donde quieran que han ido ha existido el odio contra ellos, en todas las épocas. Por ello Ester no declaró su origen y guardó silencio. Cuando llegó el momento de que Ester se presentase ante el rey, se decidió que la suya era una belleza natural, y que no necesitaba lo que para otras mujeres era indispensable. Alterar su aspecto natural habría sido como tratar de embellecer a una flor. Ella ya era atractiva y encantadora, y por ello se destacaba sobre todas las demás. ¿Estaba Dios actuando? Sí. Su mano se estaba moviendo por medio de su providencia. Iba a colocarla en el trono que estaba junto al trono del rey, porque si ella no estuviera allí en esa posición,
toda la nación de Israel resultaría destruida. Y si eso sucediera, Dios estaría incumpliendo su palabra. Y Dios nunca lo hace. Esther capítulo 2, 16 y 17 dice: Fue, pues, Esther llevada ante el rey Asuero, al palacio real, en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el 7º año de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, halló ella más gracia y benevolencia que todas las demás vírgenes delante del rey, quien puso la corona real sobre su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Por lo que, nos dice el libro de Esther, ella era muy bella, pero creemos que su elección fue el resultado de la providencia del Dios Todopoderoso. Dios necesitaba que ella estuviera en ese puesto para un momento determinado. Dios conoce el futuro y sabía que Satanás a través de Amán iba a intentar destruir al pueblo de Israel, y Dios no podía consentirlo, porque Dios había dado promesas a Israel, y si Amán acababa con Israel, lo que Dios había prometido no se cumpliría. Después del nombramiento de Esther, el versículo 1 del capítulo 3 dice: Después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán hijo de Hamedata Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. No sabemos por qué el rey Asuero engrandeció a Amán. Pero sí sabemos que era enemigo de los israelitas. Amán era descendiente de Agag, quien era el rey de los amalecitas, el pueblo que había sido enemigo a muerte de los israelitas por generaciones. Éxodo 17:14 al 16 dice: Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amán era arrogante, vanidoso, orgulloso, y le gustaba ser adorado. Por ello en el versículo 2 y 3 del capítulo 3, dice que todos se arrodillaban ante él. La adoración es solo para Dios, y adorar a un hombre es pecado, Jesús dijo. Solo a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Mardoqueo era judío, y como judío conocía la Torá, que prohibía la adoración a los hombres y las imágenes. Este era el motivo del por qué Mardoqueo no se inclinaba ante Amán. Los siervos que también estaban a la puerta, recriminaron a Mardoqueo, y le dijeron: ¿por qué no te inclinas? Amán les dijo que era judío. Estos siervos del rey actuaron con maldad, y fueron a Amán y le dijeron que había un judío que no se inclinaba. Al saber Amán que era judío, el odio se levantó, no solo contra Mardoqueo, sino contra todos los judíos del reino. Como hemos dicho, este odio contra los judíos le venía de largo. Amán, lleno de ira y de odio, le pidió al rey Asuero que destruyera a un pueblo que no se sometía a las leyes, y que en nada beneficiaba dejarlos vivir. Amán no dijo qué pueblo era. El rey, que tenía a Amán en alta estima, no dudó, y le dio su anillo para que firmara el decreto de exterminio de ese pueblo. Así se dio la orden, y los versos 12 al 15 del capítulo 3 dice así: Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito, y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes.
La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Mardoqueo se enteró de la terrible noticia. ¡Judíos infelices condenados a muerte! ¡Ah! Se vistió de cilicio, se echó ceniza, y recorrió la ciudad con gran lamento. ¡Judíos infelices condenados a muerte! ¡Ah! Y vino a la puerta del palacio del rey, y Ester escuchó el lamento, y la informaron que Mardoqueo estaba vestido de cilicio. Ester envió vestidos para quitar a Mardoqueo el cilicio, pero él no quiso. Mardoqueo informó a Ester de la terrible noticia y la dijo: «No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino». Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: «Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. Noche y día yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca». Entonces Mardoqueo fue, e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester. Los judíos estaban angustiados. Esto nos recuerda otros momentos terribles de persecución contra los judíos, en especial la última, donde 6 millones de judíos fueron aniquilados y 1,5 millones de gitanos. El 75% de los gitanos fueron exterminados. El genocidio contra los gitanos ha sido olvidado, y no se conoce las dimensiones que llegó a alcanzar. De igual manera, tampoco se conoce la dimensión grandísima de los gitanos asesinados a lo largo de los siglos. El capítulo 5 es el momento decisivo, donde Ester se juega el todo por el todo. Pero ella había resuelto que si tenía que morir, moriría, y por ello dijo: «Si perezco, que perezca». Ester se vistió de su vestido real, y entró donde el rey estaba sentado en su trono. Se entiende que Ester se vistió y se puso bella para su esposo. El rey extendió el cetro en señal de aceptación de su visita. El rey entendió que algo sucedía. La cara de Ester delataba que estaba preocupada, y por eso el rey la dijo. Dijo el rey: «¿Qué tienes, reina Ester, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará». Ester respondió al rey: «Si le parece bien al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey». Respondió el rey: «Daos prisa, llamad a Amán, para hacer lo que Ester ha dicho». Vino, pues, el rey con Amán al banquete que Ester dispuso. Y dijo el rey a Ester en el banquete, mientras bebían vino: «¿Cuál es tu petición, y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida». Ester no tenía el valor para decirle al rey lo que sucedía, y pidió que volvieran a otro banquete, y entonces diría al rey lo que pedía. Sin duda el rey notó que algo sucedía. Ester estaba nerviosa. El rey concedió la petición para venir el día que señalara Ester. Amán salió contento, pensando que le estaban honrando. Fue a su casa y llamó a su esposa y amigos, y les contó lo bien que se lo había pasado en el banquete de Ester. Después de esto, Amán les dijo que de nada le servía todo esto, cada vez que veía a Mardoqueo. Amán odiaba a Mardoqueo y a todos los judíos, y él convenció al rey para aniquilarlos, pero no dijo al rey que era a los judíos a quienes quería exterminar.
La esposa de Amán le dijo que preparara una horca para Mardoqueo y así lo hicieron. Amán estaba muy alegre, pero esa alegría se iba a convertir en amargura, más aún de la que ya tenía. En el capítulo 6 comienza el castigo de Dios contra Amán. En capítulo 6 se nos cuenta que en aquella noche se le fue el sueño al rey, y pidió que le trajesen los libros de las crónicas y memorias y las leyeran en su presencia. Cuando comenzó a leer su siervo, leyó que Mardoqueo había salvado la vida del rey. Pues 2 siervos del rey guardianes de la puerta habían acordado darle muerte. Mardoqueo escuchó el complot y lo denunció. Y así salvó la vida del rey. Al momento preguntó: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Los servidores del rey le dijeron: ninguna. En ese momento Amán entraba al palacio del rey y preguntó: ¿quién anda en el patio? Y le dijeron: Amán. Amán venía a pedir al rey para ahorcar a Mardoqueo en la horca que habían preparado en su casa. Cuando Amán entró, el rey le preguntó: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Amán pensó: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Como Amán pensaba que la honra era para él, pidió todo lo que era su deseo, no sabía que era para honrar a Mardoqueo. El rey dijo: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real, no omitas nada de todo lo que has dicho. Amán tuvo que hacer con Mardoqueo todo lo que él mismo había dicho. La amargura de Amán era evidente. Y es que, la justicia de Dios cae, más tarde que temprano. Después de esto, Amán volvió a reunir a su familia y amigos. Estaba abochornado, cabizbajo, y contó lo sucedido. Su esposa le dijo: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Estaban hablando con él, cuando llegaron los siervos del rey, para llevarle al banquete de la reina Ester. El rey estaba preocupado, y vuelve a decir a Ester: ¿cuál es tu petición, reina Ester, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Ester respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey quiere, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero, y dijo a la reina Ester: ¿quién es, y dónde está, el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Ester dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Amán había preparado una horca para Mardoqueo, en el patio de su casa, pero la tormenta que venía no era sobre Mardoqueo, sino sobre su propia vida. Y
dijo Harbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Después de esto, en el capítulo 8, Ester entró de nuevo a ver al rey. Se echó sobre él, llorando, pidiéndole que hiciera nula la orden del malvado Amán que había dado para asesinar a los judíos. El rey entregó a Mardoqueo el anillo que había recogido de Amán y lo entregó a Mardoqueo, para que quitara la orden de matar a los judíos. Y así enviaron cartas a todas las provincias del reino, y hubo gran alegría en toda Susa y en todas las capitales, y el gozo y la alegría era inmenso. En el capítulo 9 el rey ordena que los judíos se venguen de sus enemigos. El capítulo 10 nos dice que Mardoqueo fue el segundo después del rey. Y así terminó esta preciosa historia, y al mismo tiempo trágica. Pero es una historia donde vemos el poder de Dios librando a su pueblo.